La próxima exponente va a ser la licenciada Mariel Pitón, licenciada en composición coreográfica, estudiante de traducción en italiano y directora del ballet folclórico de la Associazione Calabresa. Bene, buongiorno a tutti, buonasera, come state? Bene, parliamo un po' in italiano così. Bene, innanzitutto voglio ringraziare all'Associazione Calabrese per questo spazio, alla Secretaría de Profesionales por la creación de este Congreso Internacional de Inmigración Italiana aquí en Argentina, y comentarles que un poco la ponencia y lo que voy a presentar en el día de hoy tiene que ver con unas reflexiones que saqué de una maestría que hice el año pasado. Estoy llevando a cabo mi trabajo final de graduación sobre la gestión y la organización del turismo de las raíces. Antes de llegar a esa conclusión sobre el turismo de las raíces, me gustaría comentarles, bueno, el título de la ponencia es el antes y el después del turista de las raíces. Pero ¿quién es el turista de las raíces? Para ello vamos a escuchar, y les voy a leer un pequeño testimonio que acá está mencionando Antonella Perri en el rapporto Il turismo alle radici, che dice de la siguiente manera: il turismo alle radici è quel movimento di persone che trascorrono soggiorni turistici in località in cui essi stessi e i propri familiari sono nati e in cui hanno vissuto fino a prima di emigrare in luoghi che nel tempo sono diventati quelli in cui oggi vivono stabilmente. ¿Qué vuol dire questo que ho detto? ¿Qué quiere decir? El turismo de las raíces es aquel movimiento de personas que viajan de un lugar de origen al otro y van a encontrar la tierra, ya sea donde nacieron, como así también la tierra de sus antecesores. Podemos dividir al turista de las raíces en distintas generaciones. La primera generación de turistas de las raíces, ¿quiénes son? Aquellos que emigraron, que dejaron su tierra. Por ejemplo, levantemos la mano quienes son los que emigraron y vinieron acá a la Argentina. Alzate la mano, Ida, perfecto. Luego veamos la segunda generación, que son i figli, que son los hijos de la segunda generación. ¿Quiénes son segunda generación hijos? Muy bien. Y después tenemos tercera generación, que son los nietos, como en mi caso, perfecto. Cuarta generación, bisnietos, ¿tenemos algún bisnieto? Bien, y así sucesivamente, ¿no? Mi caso, yo soy nieta de 4 inmigrantes italianos, de parte de mamá son calabreses, por eso formo parte acá de la Asociación Calabresa, y de parte de mi papá, su papá era friulano y su mamá era siciliana. Tuve el placer de criarme más con mi abuela calabresa, entonces quizás mis orígenes calabreses los siento un poquito más fuertes, y después voy a llegar a la conclusión de eso. Ahora, las distintas generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿viven la italianidad de la misma manera? Les pregunto a ustedes. ¿Sí? ¿De igual manera? No, para mí no, pero podemos pensarlo. Obviamente cada uno, dependiendo de cómo siente su tierra, puede llegar a tener diferentes perspectivas. Cada historia es diferente, pero tenemos muchas cosas en común. Yo escuchaba a Ina que contaba su historia y hay un montón de cosas en común, pero también nos emociona porque tiene su particularidad, tiene su característica. Bueno, lo mismo sucede con todas las historias, ¿sí? Entonces, aquellos que emigraron, que dejaron su tierra, cuando vuelven a su tierra de origen, dependiendo del tiempo en el que pasó, es distinto lo que viven. Por ejemplo, si vuelven después de un año de haber dejado su tierra, no es lo mismo que si pasaron 50, 30, 70 años, o por ejemplo, que nunca hayan vuelto. No es lo mismo que los hijos y los nietos. Y voy acá llegar a 3 casos de primera generación. Una primera generación que viaja a la Argentina, un padre de familia, vuelve al poco tiempo, lleva un poco de dinero, establece su familia, les da, después los trae para acá, pero tiene un vínculo constante, no es que pierde su vínculo con el espacio de origen. Ahora hay otro caso, por ejemplo, de aquel que parte de su tierra de origen, viaja hacia la Argentina, llega acá, viene la guerra, distanció de su familia, no ve crecer a sus hijos se casan, llama a su familia y viene para acá y recién acá conoce a sus hijos. Ese es el caso de la familia de mi abuela materna, que su padre no la vio nunca nacer. Él se enteró que estaba embarazada su mujer cuando ella estaba por viajar, partió de Génova cuando ella nació y se enteró que era una mujer, María Magdalena, pero recién la conoció cuando llegó acá a la Argentina, ella ya casada y embarazada de mi tío. Y este caso, ya sea él como mi abuela,
nunca pudieron volver. Y no pudieron vivir esta experiencia del turista de las raíces que quizás sí, la segunda generación de sus hijos pudo vivir, como también la tercera generación, que es mi caso. Ahora, la segunda generación, los hijos, vivieron mucho el sufrimiento de sus padres. Les costó muchísimo asentarse, vieron sufrir, vieron el esfuerzo. Y me emociona un poco para hablarlo porque veo en mis padres y veo todo el esfuerzo que ellos hicieron y cómo vivieron la italianidad, que es distinto de lo que yo viví como tercera generación. Esa segunda generación estuvo muy vinculada. Fue complicado adaptarse también al español, porque en la casa se hablaba el dialecto, se hablaba otro idioma. Y me emociona al ver a la señora también emocionarse, está muy bien, es muy lindo, porque también me pasa. Fueron padres tristes. Exactamente, exactamente. Esos padres tenían la nostalgia de la tierra de sus padres. Entonces esa segunda generación que quiere conocer el primer viaje más largo, lo que anhelaban era conocer la tierra de los orígenes. Si pensamos todos acá nosotros, el primer viaje que queremos hacer, el más largo, ir a la tierra donde nacieron nuestros abuelos, nuestros padres, y esa segunda generación, si les preguntamos a aquellos que viajaron, es probable que hayan ido a Italia a conocer. Generalidades, no todos los casos son iguales, obviamente, ¿no? Pero hay una gran mayoría que esa segunda generación, si tienen la posibilidad de viajar, van a elegir viajar a Italia. Tenemos la tercera generación, que es completamente distinta. Esa tercera generación es probable que se haya criado con sus abuelos, los hijos estaban trabajando, entonces esa tercera generación escuchó a sus abuelos de una manera mucho más cercana, con quizás algunas cosas ya resueltas, porque el abuelo ya contaba los relatos más lindos, las cosas sufridas no las contaba. Contaba una historia, una parte, no contaba toda la historia. Hay fragmentos en los que quizás no hablaba y contaban las cosas más lindas. Se puedo dar el caso de mi abuela, que ella habla todos los días de Corigliano Calabro. Ella vivió nada más 16 años allí y vivió 70, no, muchísimos más acá, ya muchísimos más. Y uno piensa, ¿y podría contarme de las cosas de acá? No, no me cuenta nada. Cada vez que hablo de mi abuela, ella me habla del Corigliano Calabro, provincia di Cosenza, que ella es coriglianese, aparte, ¿no? Ella no es italiana, ella es coriglianesa, que significa que es del pueblo de Corigliano. Después es calabresa y después es italiana, pero primero es del pueblo. Esto habla también del campanilismo y el arraigo que tienen los inmigrantes de la tierra, del lugar. No tenían esta idea de la unidad de Italia y tampoco de los regionalismos. Bien. Esta tercera generación se crió de aquellos relatos, y esos relatos que crearon una ilusión, una Italia imaginaria, una Italia de racconti, como se dice, donde esa Italia era soñada, es soñada para la tercera generación. Quizás para los de la segunda es un poquito más sufrida, más triste, también soñada, pero un poquito más triste. Y voy a contar el caso de mi historia personal, de lo que sucedió cuando viajé, y viajé, gracias a Dios, en 2 oportunidades. ¿Y por qué el antes y el después del turista de las raíces? Porque tuve un antes y un después en mi vida por completo. Y con las personas que estuve hablando también les ha pasado una historia muy similar. Se encontraron con entenderse mucho a ellos mismos, como así también a sus familiares, conocer un poco la historia, conocer por qué se fueron también y entender por qué no volvieron, porque la situación económica, social, no ayudaba. Y en el primer viaje, que fue en 2018, que viajé, y esto lo comparto porque me pone muy contenta, yo siempre quise estudiar italiano, siempre fue uno de mis anhelos, pero en casa siempre se priorizó el inglés por diversas cuestiones, porque te puede dar más ayuda a futuro y demás. Entonces en casa, familia de italianos, estudié inglés. Y dije, bueno, después voy a estudiar italiano más adelante. Surge una oportunidad de viajar, de estudiar allá en Italia, estudio en Italia y vuelvo hablando el idioma de mis abuelos. Y yo volví muy emocionada a la casa de mi abuela a querer hablarle a la abuela en italiano. Pero mi abuela no hablaba en italiano, mi abuela hablaba en dialecto coriglianese. Y me encontré con una barrera de decir, yo estaba contenta, emocionada, que estaba hablando en italiano y que estaba hablando, en teoría, el idioma de mi abuela, y al fin y al cabo ella tampoco me entendía. Yo pensé que ella me llegaba a entender, pensé que sí me podía entender. Me decía, como que no me entendía. Obviamente sí me entendía, pero era distinto. Y me decía, pero bueno, fue ahí un choque y ahí entendí la diferencia que hay de distintos pueblos, de distintos dialectos. Y voy a hacer un paréntesis con respecto a la actividad que desarrollo acá en la asociación, que lo mismo sucede con la Tarantela. Yo soy la directora del grupo folclórico acá en la institución,
Y las tarantelas es lo mismo, cada pueblo, como el dialecto, tiene su característica particular, tiene sus danzas, así que también es un paralelismo muy similar que lo que sucede también con lo que tiene que ver con el idioma. Y quería contar también un caso que me comentaron hace poco de un inmigrante que volvió, pasaron más o menos 20 años, y volvió a su tierra de origen, después de muchos años. Y él se encontró, quizás distinto a lo que relataba Ida anteriormente, se encontró con un pueblo completamente distinto, en donde estaba asfaltada la tierra, en los caminos, y él caminaba y esquivaba lo que él recordaba, la memoria del cuerpo, la memoria corporal. Y él tenía la idea, decía, no, esta no es mi casa. No se encontró, no se halló y no quiso nunca más volver. Entonces quizás uno dice, sí, uno va a Italia y quiere volver todos los años. No, fue un choque muy fuerte haberse encontrado con otra realidad. Él tenía una idea de su pueblo muy diferente a la que se encontró cuando viajó y nunca decidió volver. En cambio, por ejemplo, mi abuela quizás tenía la posibilidad económica en un momento de viajar, pero nunca lo pensaron. Nunca lo pensaron porque priorizaban otras cosas, priorizaban la casa. Cuento la historia de mi abuela, que es más o menos lo que les compartí ahora, pero a su vez la de mi nonno. Mi nonno tiene una historia muy similar a la de mi nonna, en donde su padre se va cuando él era muy chico y pierde completamente contacto de su padre. Y también a todos los que acompañan acá en la asociación, ya sea en la Secretaría de Jóvenes como en el ballet, y también invito a todos aquellos que quieran formar parte del grupo folclórico, están todos más que invitados. Muchas gracias.